Pues la Asociación Herpetológica Española nace hace aproximadamente 40 años. Nace de la vocación de un grupo de naturalistas, bueno, pues que se aúna un poco para realizar acciones de investigación, de estudio y de conservación de anfibios y reptiles. Y bueno, y poco a poco, esto que nace hace 40 años, pues va creciendo en tamaño, pero también en forma, y llega a nuestros días pues como una asociación sólida, formada pues, por más de 450 socios, en torno a 500 casi, y bueno, pues con un montón de ganas de hacer cosas, ¿no? Actualmente la Asociación Herpetológica Española es como un paraguas que acoge a, bueno, pues a científicos, gente simplemente amante de la herpetología, estudiantes, o gente de la administración, ¿no? Cercanos a la gestión de los anfibios y los reptiles, bueno, que se unen, digamos, pues para estudiar y para hacer cosas con estos grupos. Pues sí, en estos 40 años la asociación ha desarrollado líneas de actuación que yo creo que podríamos organizar en diferentes grupos, ¿no? Teniendo en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, la asociación ha aportado conocimiento básico que es útil y es necesario para la conservación de los anfibios y los reptiles. Por ejemplo, en el año 98 se publicó un inventario sobre los ecosistemas, es decir, los hábitats buenos, ¿no?, para los anfibios y los reptiles. Esto fue muy importante, se desarrolló con el antiguo ICONA y ya no solo se focalizó, digamos, en el estudio de la conservación de las especies, sino también en los hábitats que éstas requieren. Otro documento de referencia en el año 2002 y con revisión en 2004 fue el Atlas Herbívoro Rojo de los anfibios y reptiles en España, que esto ha sido un documento básico para la gestión y la conservación de la herpetofauna. Esto pues, es una de las líneas, esa de generación de conocimiento básico. Por otra parte, hemos tenido proyectos y acciones de intervención directa. Por ejemplo, destacaría también en el año 98 proyecto LIFE con el lagarto gigante del hierro, uno de los lacertidos más amenazados a nivel planetario, ¿no?, para la recuperación de estas poblaciones. O, por ejemplo, los voluntariados que se han desarrollado y que se desarrollan actualmente en parques nacionales. Hemos desarrollado voluntariados en 6 parques nacionales, incluyendo, pues, por ejemplo, las Islas Atlánticas, Ordesa y Monte Perdido, o Cabañeros, ¿no? O sea, en ambientes muy distintos. Por otra parte, tendríamos pues, la línea editorial. Nosotros, la herpetológica comprende un boletín publicado mayormente en castellano, una revista científica que se publica en inglés y monografías sobre diversos temas, todos relacionados por supuesto con los anfibios y reptiles. En este sentido, lo que hace la herpetológica es poner a servicio de herpetólogos pues estas posibilidades de publicación, ¿no?, y de difusión y de divulgación en este sentido de la herpetología. Y finalmente pues destacaría los programas de seguimiento. En el año 2007-2008 aparece el SARE, un programa de seguimiento a largo plazo de anfibios y reptiles en España, y junto a él el SIARE, que sería un servidor, es decir, un portal que acompaña a este programa de seguimiento, en el que se ofrece la información que se obtiene, ¿no?, del seguimiento de las especies, en cuanto, pues, por ejemplo, a distribución, pero la idea también es a hacer proyecciones de cómo van cambiando las poblaciones en el tiempo y en el espacio, ¿no? También tenemos programas y proyectos de seguimiento sobre impactos concretos. Destacaría, por ejemplo, SOS Anfibios, que aborda el estudio, el monitoreo de cómo están evolucionando, cómo están funcionando las enfermedades emergentes en nuestro país. Los anfibios están viendo muy diezmadas sus poblaciones debido a patógenos, a la emergencia de patógenos como la quitridiomicosis. Y bueno, lo que se hace es analizar muestras que se colectan desde todo el territorio español. O el programa SAFE, que tiene que ver, que se desarrolla en colaboración con otras sociedades científicas, pues por ejemplo
las que se encargan del estudio de las aves y de los mamíferos, y que tiene que ver con los atropellos. Pues los anfibios y los reptiles son grupos faunísticos importantes bueno, pues como parte de la biodiversidad en los ecosistemas en los que viven, ¿no? En los que habitan. Suelen localizarse en puntos intermedios de las cadenas tróficas, a veces son presa, a veces son depredadoras, ¿no? de otras especies, o incluso pues, detritívoras. El caso es que participan en el ciclado de los nutrientes. Por ejemplo, pensemos en los anfibios que desarrollan parte de su vida en ambientes acuáticos y parte en el ambiente terrestre. Bueno, pues estas especies están participando en el ciclado de nutrientes a través de estos diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? En general, los anfibios y los reptiles están amenazados pues por pérdida y fragmentación de hábitat, por contaminación, por cambio climático, por explotación de recursos, por enfermedades emergentes, sobre todo en el caso de los anfibios, por introducción de especies exóticas invasoras. Es decir, estamos añadiendo muchos factores de estrés, ¿no? al funcionamiento de sus poblaciones, y esto provoca pues, que en general encontremos situaciones de declive, ¿no? Estamos en una crisis global de pérdida de biodiversidad y, por ejemplo, en el caso concreto de los anfibios, es actualmente considerado por la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza el grupo faunístico más amenazado, de vertebrado más amenazado del planeta. El papel preventivo es súper necesario porque sucede que bueno, muchas mortandades son muy evidentes, por ejemplo las que se producen de manera explosiva por cuestiones de contaminación o por quitriomicosis, ¿no? El tema de las enfermedades emergentes en los anfibios, pero otras son mucho más sutiles. Los anfibios, por ejemplo, son una especie muy sensible y son consideradas una especie indicadora. Entonces, el seguimiento de sus poblaciones nos permite bueno, pues un poco identificar, visualizar su declive y con el tiempo pues, intentar proponer medidas que reviertan, de conservación que reviertan estas situaciones de amenaza. Sucede también que otras especies, pues, por ejemplo como las tortugas, reptiles de vida larga, son capaces, no son tan sensibles a priori, parece que no son tan sensibles a priori como los anfibios. Estos soportan las situaciones de amenaza, pero están ahí, están latentes, ¿no? Entonces, aunque por ejemplo estén fallando en cuanto a la reproducción, quizá los adultos, que son muy longevos, están sobreviviendo, pero esas poblaciones son fantasmas, no son viables. Se requieren entonces de esfuerzos a largo plazo que evalúen cómo están funcionando los diferentes tipos de especies en todo el territorio, en diferentes ecosistemas, para tener una verdadera evaluación de cómo se está afectando la biodiversidad en lo relativo a los anfibios y a los reptiles. Pues desde la Asociación Herpetológica Española estamos siempre abiertos a colaborar, siempre que el objetivo sea el estudio y la conservación de los anfibios y reptiles y sus ecosistemas. Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, hemos colaborado, mantenemos colaboraciones con otras asociaciones conservacionistas, herpetológicas. Somos parte del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. A nivel nacional, pues hemos colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente desde el ICONA, ¿no? En sus diferentes versiones. Hemos colaborado, por supuesto, con los gobiernos regionales. Hemos colaborado y colaboramos con universidades, con centros de investigación, con otras asociaciones conservacionistas más locales aquí dentro del territorio español. Y bueno, y en general con la ciudadanía y incluso con empresas del sector privado, ¿no? O sea que desde la Asociación Herpetológica Española ya os digo que estamos completamente abiertos y queremos servir un poco de paraguas que aglutine proyectos de conservación.
Pues la tortuga mora en España es una especie protegida y amenazada, ciertamente amenazada. En Murcia se la considera vulnerable, está catalogada como vulnerable, y en Almería está catalogada como en peligro de extinción. Sus principales amenazas son la pérdida y la destrucción del hábitat y ha sido, sobre todo en el pasado, pero algo también en el presente, su consideración como animal doméstico. O sea, se extraían tortugas para, bueno, pues tenerlas en las casas, comercializar con ellas, etcétera, criar en cautividad, etcétera. Sobre todo ahora mismo lo que preocupa es esa pérdida y fragmentación del hábitat, que además a este gran estrés se le van a sumar otros como el cambio climático, los incendios, posibles enfermedades emergentes y bueno, pues en general la especie se encuentra en una situación que podríamos decir de declive. Pues este programa se inició en 2015, desde entonces, solamente con la excepción del año de la pandemia, hemos hecho muestreos de manera anual en al menos 6 poblaciones, 6 sitios distintos, repartidos entre Murcia y Almería. Y bueno, y desde entonces ya empezamos a ver algunas tendencias poblacionales. Tenemos algunas poblaciones situadas en el norte, en ambientes quizá un poquito más húmedos, que estamos viendo que no les está funcionando, parece, da la sensación de que no están funcionando muy bien. Es cierto que se requieren bueno, pues datos a más largo plazo para estar completamente seguro, ¿no?, de estas tendencias, pero bueno, ya hemos podido indagar un poquito sobre ellas y hacer un poco de análisis, ¿no? Y en general, lo que este programa además pone a disposición de la ciudadanía es una experiencia de ciencia ciudadana. Se desarrolla con voluntarios que ayudan en la colecta de datos, en el marcado de las tortugas, en su búsqueda, en fin, en todo el proceso. Y bueno, yo creo que esto es una experiencia relacional con el medio ambiente que es necesaria. Estamos cambiando esa percepción que tiene la sociedad, ¿no?, de la tortuga como una especie mascota a una especie que está amenazada y que requiere conservación. Y bueno, pensamos que es una experiencia muy satisfactoria para ellos y nosotros desde luego estamos muy contentos con su desarrollo.